Continuamos esta noche en Minuto 1, tema tarifazo. ¿Resuelve sí o no la Corte? El jueves se reúne. Hay mucha presión por lo que venimos hablando desde el inicio del programa, ¿no? Diputado Petri, no hubo acá, digamos, pues todo lo que estamos planteando, es como que hay que encontrar una solución. Digo, los jueces, yo no creo que los jueces puedan dictaminar si una tarifa eléctrica está bien o no. No. La decisión de la fijación de las tarifas es una potestad del Poder Ejecutivo, ni siquiera es del Congreso y menos es de la Justicia. Lo que la Justicia lo que va a hacer en última instancia es verificar si en definitiva este cuadro tarifario que dispuso el gobierno es correcto o no, y en su caso, si considera que no es correcto, establecerá el procedimiento alternativo. Pero la fijación de las tarifas es una potestad del Poder Ejecutivo, de lo contrario estaríamos judicializando decisiones del Poder Ejecutivo. Bueno. Hemos llegado a esta instancia porque han habido amparos y en definitiva el camino necesario es llegar hasta las audiencias públicas como establece la Constitución. Pero justamente, pero justamente si hemos llegado a esta instancia pues hemos sido respetuosos del procedimiento judicial. Ni el procedimiento que establece la Constitución para regular las tarifas, ni tampoco tuvieron en cuenta cómo se aplicaba el tarifazo. Acá no tuvieron en cuenta los ingresos de la gente, la época del año. Pero me parece que no leíste cuando Aranguren dijo que las tarifas se iban a ajustar hasta un 400%, porque lo venís repitiendo. Y me parece que esa noticia no la leíste en los diarios como corresponde. Yo creo que si vos lees que las tarifas se van a incrementar solamente en un 400%, no me podés estar diciendo lo que estás diciendo, Cecilia, porque es mentira. Porque cuando vos decís que el ajuste se va a incrementar, me causa gracia cuando vos decís solamente compartiendo la decisión del gobierno de ajustarla hasta un 400%. ¿Y qué está bien? Hasta un 400%. ¿Cómo solamente 400%? Solamente un 400%. Solamente un 400%. ¿Cuánto es de una tarifa de 40 pesos? ¿Vos sabés cuánto gana un argentino promedio? ¿Vos sabés lo que te vengan 3.000 pesos de gas? No te van a venir 3.000 pesos de gas. ¿Cómo que no te van a venir? Es lo que está diciendo Luis. No te van a venir. Ahora, espero, Silvestre. Por lo menos no los sectores vulnerables. La experiencia de hace instante, cuando ingresaba a la puerta, cuando ingresaba esta noche al canal, el señor que todas las noches me recibe, me dice qué tal, cómo le va, que hace algún comentario electoral, me dijo, pobre, me dijo, recibí la factura del gas. 3.000 pesos. Dijo, pagaba 300 pesos. ¿Cómo hace ese hombre para pagar 3.000 pesos de un día para el otro? Hay tarifas de 3.000 pesos. Se vivió en el sur también. Digo, esto me parece que es lo que no tuvo en cuenta. Pero con el límite va a ser de 1.200. Esto es, con el límite de los 400, esa persona que pagaba 300 pesos va a terminar pagando. Igual gana 7 lucas, igual gana 7 lucas. No digo, pero se hace una corrección. Eso es resolver el régimen tarifario y el problema energético con la libreta del almacenero. A costa de la gente. Digamos, yo lo que creo que la Corte debe indicar un camino, hay que volver a foja cero, hay que presentar el problema de la política energética globalmente y debe haber un acuerdo político en torno a esa política energética y en torno a las tarifas. Si no, no hay otra forma de salir. Que me expliquen, es decir, ¿cómo van a salir de este problema? Se sale, digamos, volviendo a foja cero con el camino jurídico establecido, audiencias, etcétera, y con un acuerdo político del problema que se tiene. Pero también en cuenta la razonabilidad. El problema en gran parte es heredado, es futuro, y nos va a todos la política energética. A ver, yo le pregunto a todos, lo que recién hablábamos con Berco al inicio y lo que decía Pratgay, pero que lo han dicho otros voceros del gobierno el fin de semana. ¿Es esto o estalla el plan económico, o hay hiperinflación, no hay más obras públicas como dijo Pratgay? Lo que no puede haber, Gato, es lo que yo creo, es irresponsabilidad tanto del gobierno como de la dirigencia política, que tiene que ser dirigente de Estado en este tema, más allá de la política, es que hay que encarar un problema con la mayor racionalidad, sentido común y teniendo en cuenta los sectores más vulnerables. ¿Pero el gobierno tiene esa responsabilidad, por ejemplo? Bueno, si no lo tiene, hay gente que desea que no lo tiene, yo quiero que lo tenga. Pero no se ha encaprichado demasiado. Bueno, pero hay que hacerlo entender, digamos, ¿cómo querés hacerlo entender? ¿Tirándole cascote? No, cada vez que se produce un ajuste se lo compara con el abismo. Es decir, si no hago este abismo para la gente, se va al caos económico. Eso es una cosa tan vieja de los modelos de ajuste. Lo hizo la dictadura, lo hizo el menemismo, lo hizo cada uno de los gobiernos que ajusta lo compara con un caos. Y algunos con el 2001 también le han dado el 2001. Lo que es impresionante es que se naturalice como si fuera algo normal el aumento de 400%. Es como si yo fuera un médico y me dice, logré bajarte la fiebre de 48 a 45 grados.
Digo, el enfermo se muere igual con eso, es impresionante. Después, lo que sí quiero también es desmentir completamente este tema de antes había autoabastecimiento energético. Es más, hasta hay quienes dicen que se exportaba energía y no es bueno para un país como el nuestro exportar energía. Lo que un país como el nuestro tiene que hacer es exportar el valor agregado que fabrica la política industrial. Tampoco es bueno importar barcos carísimos. También es nunca fue así, Raimundi. ¿Qué leíste? El libro de Yo no interrumpo a nadie. Se exportaba y se importaba, era neutro ese balance. No interrumpo a nadie. Pero claro. Pero escúchame, se terminó Yacyretá. Se terminó Atucha, se votaron las 2 centrales hidroeléctricas de la Patagonia y la central termonuclear que la oposición votó en contra. Se recuperó YPF y se mejoró sustancialmente el interconectado nacional. Quiere decir que hubo política energética. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con un crecimiento muy fuerte del consumo y del PBI, hace falta más energía y es cierto que hubo déficit energético. Ahora, la recuperación de YPF fue muy favorable para ir reduciendo ese déficit energético, porque en lugar de permitir que las ganancias se fueran al exterior, se reinvertían para mayor exploración y explotación. Quiere decir que no exploraron nada, política energética. Ahora, lo que hace el presidente, lo que hace el presidente ahora es decir que no hay energía y que hay que reducir el consumo, y como no hay energía, baja las inversiones de YPF para que haya menos energía. Yo creo, y termino con esto, es una mentalidad absolutamente colonial. A los argentinos decirle que anden en patas, que no se puedan dar en patas en la calle, que anden en la casa, que anden abrigados. Y volver al mundo, es decir, volver a la relación carnal con Estados Unidos, que consume el 30% de la energía mundial. Es decir, ustedes ajusten, los argentinos, para darle la plata a las empresas multinacionales. Porque el tema no es el subsidio, el aumento no es solamente porque se bajó el subsidio, es porque se aumentó en Boca de Pozo el precio del gas, se lo duplicó para las empresas, no es solamente haber bajado. No es el gas, Raimundi, el petróleo viene con el gas, es el precio en Boca de Pozo en general y eso estuvo muy mal, es una medida desacertada del gobierno, no se aumentó el precio en Boca de Pozo del gas, se aumentó el petróleo, viene con el gas, ¿viste? No, viene el BTU, después de un lado lo pasa, después de un lado lo pasa, con un compromiso de poderlo pasar a 7,5, el BTU de gas. Boca de Pozo, el BTU de gas. Pusieron 60 y pico de dólares al barril de petróleo. BTU de gas, estoy hablando, no de petróleo, BTU de gas, de 2,5 a 5 dólares. Está bien, en el petróleo hicieron lo mismo y está mal. Y sí, está bien, estamos de acuerdo. Está mal. A ver, ustedes hacían lo mismo. Por suerte que está... Le quería preguntar a Por favor, si la energía, el problema de lo que está diciendo es que el problema nuestro es que la energía estaba barata, no vas a decir ahora que la aumentamos. Pero ustedes trajeron 75.000 palos. Es decir, escuchame, hicieron 2 puertos regasificadores, andaba Escobar, andaba Bahía Blanca. Venían los barcos, no estaba la guita, el barco se volvía. Estaba la guita, metían el gas. Mira, había empleo, había comercio interior, había turismo, había construcción. ¿Por qué? Porque había energía. Fue una política errática. Porque había salarios. Y encima en el interín se afanaron un barco. La paritaria siempre a la alza, no con el telegrama de despido en el escritorio. Está clarísimo el modelo, los 2 modelos están clarísimos. El problema es que ustedes apoyan todo. No hay 2 modelos en el mundo. ¿Dónde lo leíste? En el Villiquen, 2 modelos. Pero no. Si el mundo tiene 2 modelos, yo no sé a dónde te fuiste. Sí, las personas son los números. Las familias son la planilla de Excel. Bueno, pero eso anda. Bueno, pero andás en una asamblea estudiantil. Eso no es así. Yo le quiero preguntar algo a Petri, pero perdón, por favor. Antes quiero desasnar a la gente porque se fijan de manera independiente el precio del gas en Boca de Pozo. No, pero los dos salen del mismo lugar. Los dos salen del mismo lugar. Lo tengo clarísimo, escribí un libro sobre el petróleo. Por eso, pero al contrario de lo que vos decías, se fijan independientemente el precio del gas en Boca de Pozo y el del barril criollo, que es los dos lo fijaron alto, el del petróleo y el de gas, pero los dos salen del mismo pozo. Salgamos de esto. Luis, lo que yo me pregunto es, vos, diputado por una provincia, cambiemos de alguna manera lo que dijo en campaña, es los porteños, palabras más, palabras menos, los porteños están pagando demasiado barato el gas y la luz, hay que subírselo. Pero después se lo subieron también a los de las provincias. Era un sistema inequitativo y eso es lo que necesariamente tenemos que corregir. Digo, no tendría que haber subido solo a la capital. Claro, que tendría que haber subido más sin duda en Gran Buenos Aires y en capital. Vos fijate, tendría que haber subido más, pero mira, yo te voy a decir que tendría que haber subido más. No,
respecto de lo que eventualmente subió las provincias. ¿Vos sabías que en Mendoza pagamos 8 veces más cara la energía que en la ciudad autónoma? Digo, esas asimetrías, a eso me refiero. Pero subió esas también en el interior ahora. Había que corregirlas. El interior del... ¿Vos sabés cuántas veces nos prometieron en el kirchnerismo que nos iban a hacer por Tesoro del Viento? ¿Vos sabés cuántas veces? Una obra de 1.000 millones de pesos en su momento, que ahora debe salir... kirchnerista no la pediste. 15 veces más. ¿Sabés cuántas veces nos la prometieron? 3 o 4 veces. Bueno, obras hidroeléctricas importantes. A ver, ¿sabes cuántas reservas perdimos de petróleo y de gas? Perdimos 8 años de reservas de gas y 2 años de reservas de petróleo. Nosotros no solamente perdimos el autoabastecimiento, sino que empezamos a tener una balanza comercial Pero al contrario, negativa. con la recuperación de IPF mejoró el autoabastecimiento. No, al contrario, pero vos vivís en la Argentina, a ver, del vivo en país de la las Argentina que maravillas. tenía déficit energético y se fue achicando con la recuperación Pero de IPF. por favor, a ver, la restricción a las importaciones justamente vino por la balanza comercial negativa de las ahorro de importaciones energía, planchando la economía, ahorro de energía, bajando el salario de dólares consumo. importábamos en energía, y justamente a partir de allí, esto que vos decís, que nosotros estamos abriendo las importaciones a los bienes de consumo y no a los bienes de capital. Ustedes las cerraron a los bienes de capital y no podían crecer nuestras pequeñas y medianas empresas porque justamente tenían balanza comercial negativa, producto que importábamos 5.000 millones de dólares a las en medianas y energía. pequeñas empresas si les iba mejor hasta diciembre o si le empezó a ir mejor. Fíjate que tienen muchísimas expectativas en este gobierno y fíjate que por eso ganamos la elección, porque hay muchísima gente que sigue confiando en este gobierno. Lo acaba de pasar el informe con la encuesta de Poliarquía. Hay muchísimas personas que están confiadas en que este gobierno va a resolver estos problemas. Sí, por eso es está una claro. cuestión de tiempo. Vos fíjate, todas las consultoras dicen que el año que viene vamos a crecer entre el 2 y el 3,5 o 4% y algunas hasta el 5. Pero ¿cómo? Si estás claro que estamos en una cuestión coyuntural. Si estás tomando todas las medidas procíclicas estamos viviendo la recesión. Salgan de la enfermedad de la bipolaridad. Llevan 8 meses de gobierno 20% y lo único que creció fue la inflación, la pobreza. Según la UCA, en el primer trimestre del año, 1.400.000 pobres más a lo que ya había. 400.000 indigentes más. Creció el desempleo. Digamos, tomen conciencia de dónde están parados. Y Fiel dice que van a terminar con 7 puntos del déficit. Ahora, ¿cómo le explican yo eso? igual, Gato, no pierdo, digamos, el tema que entre el pasado, que no ha sido bueno para el país, y el presente de ajuste indiscriminado, sin sensibilidad social, los argentinos debemos encontrar otras variantes y otros caminos. Si no, digamos, nos va a ser muy difícil llevar adelante y en paz y en debate sano, digamos, porque los amparos forman parte del sistema y de la justicia y de la República, que han frenado los aumentos y han vuelto a la discusión. Bueno, pero si no, es todo como dice el gobierno. Marcelo, si no existiesen esos mecanismos, la gente hoy tendría el 1000% de aumento. Celebremos que hoy hay amparo y que la justicia falla a favor de los amparos y retrotrae las cosas. Disculpame, yo voy a decir algo que lo vengo sosteniendo en este programa desde hace mucho tiempo. Yo que soy un defensor de la política con letras grandes, la política hoy en la Argentina, todos han judicializado la política. ¿Cómo será para que ayer Garabano, ministro de Justicia, ha dicho hay sobredosis de Comodoro Pi? Han dejado ustedes, los políticos, todo en mano de los jueces, o sea, todo, por una cuestión de persecución, allá, acá, ahora es el viva la pepa contra todos. Cristina es también, el viva la pepa Cristina contra también. todos. Han judicializado la política, muchachos, han judicializado. Yo no me acordaba, no veía en la época ni de Menem, ni de Alfonsín, ni de Pugliese, ni del Chacho Jarolaski el grado de judicialización. Se puteaban en el Congreso, hablaban, hacían acuerdos, negociaban. Hoy todos van corriendo a que lo resuelva la justicia. ¿Dónde está la política hoy en la Argentina, muchachos? Bueno, pero yo te digo una cosa, todos se están yo te digo una cosa, Gato, frente a una medida que es injusta y que se considera, es razonable que sectores lo hicieron en el gobierno después del 2002. Ahí también hay un problema del gobierno. Pero iban las asociaciones de consumidores, iban legisladores y se obtuvieron los amparos. Y así funciona el sistema. Pero hay ¿O qué queremos que funcione? Hay hombres del gobierno como Frigerio que reconocieron de primer momento en que estaba mal. Lo que pasa es que a Frigerio le hicieron callar la boca también en el gobierno. Bueno, pero un hombre político como Frigerio dijo está mal. El gobierno tiene que entender y el gobierno una de cal en esto y una de arena. Yo coincido que hay muchas decisiones que se tienen que tomar desde la política y no llegar a la instancia judicial. Pero pongamos este ejemplo, la devolución del 15% a las provincias a partir del fallo de la Corte. Esto es que obligaba a 3 provincias a devolverle el 15%. Ahí hubo política
y ahí en definitiva se llegó a un acuerdo político y se evitó que el resto de las provincias argentinas tuvieran que ir a una instancia judicial para reconocer ese 15% que... El fondo del conurbano, Ahora van a el acompañarlo del fondo del conurbano, no te olvides. Pausa y ¿viste? ya volvemos con el Porque debate. Ya seguimos dijeron que aquí con no, el debate.